Estamos haciendo un estudio muy prolijo de ese texto, vamos muy lento, pero lo merece. Claro, la otra clase estuvimos demasiado... La otra clase nos desviamos un poco, sí. Pero ¿por qué? Es decir, yo quería mostrarles cuál es el sentido profundo de estos versículos, que ahí está recogido muy bien, me parece a mí, ¿no? Es decir, entender hasta qué punto el pecado que se comete con la palabra, ¿no?, puede ser en el fondo tan lleno de odio contra el prójimo como el propio homicidio. Eso es lo que está diciendo acá nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. Sí. No sé si... No se trata simplemente de prohibir... No, porque se puede malentender esto fácilmente. Si uno ya se enoja un poco, ya es un homicida. No es eso lo que está diciendo. Eso ya lo aclaramos, ¿no?, con el tema de la ira, que lo explica muy bien Cornelio Lápide. Pero entonces hay que entender qué es lo que quiere decir, y por eso yo me detuve en lo de Santo Tomás, de los pecados de la palabra, ¿no?, el insulto, la burla, ¿no? Pero releamos el texto, ¿sí? Habéis oído que se dijo a los antiguos: no matarás, el que matare será reo de juicio. Pero yo os digo que todo el que se irrita contra su hermano será reo de juicio. El que le dijere raca será reo ante el Sanedrín, y el que le dijere loco será reo de la hiena del fuego. Si vas pues a presentar tu ofrenda ante el altar... Hasta ahí, espere, sí, porque todavía no terminamos con esto. El que se irrite, el que le dijere raca y el que le dijere loco, ¿no? Pasa del afecto interior a la manifestación exterior en palabras, ¿no? Y aparentemente con una gradación, ¿sí? Eso es lo que nos falta comentar, eso de la gradación, aunque ya lo vimos en la otra clase, ¿no? Sí. Bien. Y vamos a tratar de ver estas palabras que usa, qué significado tienen. Eso es lo que nos falta, ¿no? Sí. Bien. Por eso vamos a retornar. Primero vamos a leer un comentario de los modernos. A ver ustedes lo poquito que hay acá, ¿no? Pues vamos a leer ahora lo que dice aquí con respecto a las palabras, ¿no? Fíjese el tema del hermano. Tomamos de aquí, a ver, Emanuel, de aquí, miren, dice, en este precepto no solamente se condena el acto de homicidio real, sino la injuria al hermano. En la apreciación judía, era el equivalente al prójimo, y era solo el judío. O sea que hermano sería judío, ¿no? Se refiere al judío. Eso es lo que dice acá. Para el judío, hermano era el otro judío, sí. Aquí también se condena el airarse. Acá dice equivalente al prójimo. Yo Sí. les dije la clase pasada, eso es una interpretación posible. Yo les dije que en realidad, al decir hermano, dice mucho más que eso, ¿sí? Está enfatizando más que el prójimo la común filiación, ¿no? Sí. Aquí también se condena el airarse contra el hermano, injustamente al llamarlo raká. Es palabra aramaica. Se proponen varias etimologías, reká o reca. No sé cuál es la diferencia. Con H o sin H, Claro. al final. Vacuo, loco, estulto, o se la deriva de la forma aramaica, aquí apocopada, raká. O sea, con doble A y un H en el medio. Ajá. ¿Qué significaría? Rechazar, reprochar. De donde sería hombre abominable. O también decirle Hombre digno de ser rechazado, ¿no? Sí. Es decir, a las etimologías acá que va explicando hasta ahora son dos, básicamente, ¿no? Podría significar vacuo, loco, estulto. Vacuo, loco, estulto. Sí. Vacuo, es decir, vacío, ¿no? De entendimiento. Sí. Vacuo, estulto, lo mismo que tonto, necio, ¿no? Y loco, pero loco sería... Pasa que loco no lo pone para la segunda. Carente de razón. Sí, acá lo está poniendo para él. La No, es lo que primera, dice este pero... hombre. Sí, a ver que... No, pero digo, yo lo se pone... los hago leer para que tengamos una referencia de un exégeta del siglo XX y después vamos al joven Cornelio. Este es Manuel de Tuya, un miembro de la Escuela de Salamanca, que pertenece a la Escuela de Jerusalén, exegéticamente, ¿sí? Los dominicos son. Sí. Bueno, esa es la primera, ¿no? Y la segunda... La segunda es sería raja. Sí, vendría de ahí, sería reprochar o rechazar. Con lo cual significaría hombre reprobable. Sí, abominable. Abominable, reprobable, rechazable. Sí, o también decirle moré, que corresponde a la palabra hebrea naval, loco. No sé por qué lo ponen en la misma oración. Porque parece lo mismo, decirle una cosa, decirle otra. Es lo mismo. Este interpreta todo como una sola cosa, fíjense, ¿no?
Irritarse de modo de decirle, es decir, no es que se irrita y es una cosa, dice Raka y es otra, dice Moré y es otra. ¿Sí? Este pone todo como que hay que interpretarlo globalmente, no distintamente, que es una exégesis posible, ¿eh? Ojo, no digo que esté mal eso de entrada, se puede interpretar así, ¿no? Sí. Y sería una posibilidad. Bueno. Dice, pero esta significa además rebelde contra Dios, ateo. Parece responder mejor a este segundo sentido, porque si no se diferenciaría en nada de la palabra Raka, no habiendo, si no es así, en ello clímax, y porque en la literatura rabínica se encuentran ejemplos estructurados a este modo climático paralelo. El que llama a su prójimo siervo será castigado con anatema, el que lo llama espurio con 40 azotes, el que impío ha de ser acusado de crimen capital. ¿Eso está tomado de dónde? De Strack-B. Sí, Strack-Billerbeck. Sí, no sé, Strack-B. Strack-Billerbeck, ¿y qué cita ahí? O.C. Obra citada, sí. Ah. Claro, pero no dice de qué. Obra citada, claro. A ver, no dice de dónde tomó eso, si es de la Mishnah, si es del Talmud, ¿no? No, creo que no. Lo debe haber citado anteriormente, ¿no? Sí, pero la cita en la literatura rabínica, dice, se encuentran ejemplos de este modo climático paralelo, pero tendría que poner cuál es la cita, porque si me manda Strack-Billerbeck y Billerbeck toma uno, página 280 y siguientes, entonces yo tengo que tener Strack-Billerbeck para saber qué texto judío es este, mijo, ¿no? Strack-Billerbeck es un comentario a los evangelios a partir del Talmud y el Midrash, o sea, de los escritos judíos, ¿no? Trata de ilustrar los textos bíblicos desde la tradición judía. Pero no cita de dónde está esto, qué libro del Talmud, de dónde está esto, pero no importa. Lo que pasa es que el Talmud ya es del judaísmo posterior, claro. Eso tiene sus cautelas, que hay que ver si la expresión talmúdica no está copiada de la cristiana, que también puede ser. Pero esto sería, lo que quiere acá es significar una estructura literaria, como se llama, climática, es decir, que va increyendo, que también es la otra expresión que usa, ¿no? Va hasta llegar a un clímax literario, ¿no? Va graduando para culminar en lo más grave, ¿no? Termine la lectura, que ahí lo dice después expresamente, ¿no? El castigo correspondiente es también gradual. El castigo también es gradual, ¿no? Al airarse, le amenaza con ser reo de juicio del tribunal local que ha de haber en todos los pueblos. Al Raka, o sea, el reo del juicio es el que tiene que responder ante el tribunal de la localidad, ¿no? Claro. Si usted se ira contra su hermano, tendrá que ir al juez local, ¿no? Al que hace en la aldea donde usted vive de juez, y dar cuenta de eso, ¿no? De su acto, para recibir el castigo correspondiente, ¿sí? Al Raka se es reo ante el Sanedrín. Ante el Sanedrín, que es el Tribunal Supremo, o sea, ahí ya tiene que ir a la Corte Suprema de Justicia del pueblo de Israel. Es decir, ante el Gran Sanedrín de Jerusalén, que es el que tenía competencia en los crímenes mayores. Al de impío se le amenaza con la cadena de fuego, o sea el infierno. Directamente, ¿no? Con la pena del infierno. Naturalmente, Cristo no pretende establecer este triple y exclusivo código de penas y castigos. Toma los términos de la jurisprudencia judía como medio de expresión de valoración moral. El tribunal ante el que Cristo cita no es más que uno, el de Dios. Claro. Tomando 3 casos con un creyendo de gravedad. Ahí está, el que de la expresión increyendo, ¿no? Expone representativamente todo otro tipo de culpas sugerido por este procedimiento semita de acumulación. En el 5º precepto del Decálogo no solo se condena el homicidio físico, sino todo deseo de injuria injusta. El rabino Eliezer decía, quien odia a su prójimo tiene que ser contado entre los derramadores de sangre. Ahí. Bueno, suficiente. ¿Hay no más? Sí. Estamos, ¿no? Bien. Sí. Ahora vamos a Cornelio Lapne. Qui autem dixerit frati suo Raka reus ei concilio. ¿Sí? La palabra latina concilio traduce Sanedrín. Sí. Acá no hablamos del concilio. Por favor. Acá concilio se refiere al Sanedrín, ¿sí? La asamblea de los
el Senado del pueblo de Israel, ¿no? Que cumple a su vez la función del Tribunal Supremo, como decía ahí, de justicia, ¿no? Para los casos graves, directamente hay que ir al Sanedrín. Bien. Raka. En primer lugar, San Juan Crisóstomo considera que Raka significa tú. Si alguno por desprecio dijese a su prójimo, ve tú, ¿qué quieres tú? Como si Cristo acá vetase el tutear, esto es, llamar a alguno tú por desprecio, despectivamente. ¿Está claro? Sí. San Juan Crisóstomo entiende que Raka significa, como si en castellano dijésemos che. Sí. En nosotros, ¿sí? Sí. Che. Es una cosa así, sería, ¿no? El Raka sería como un che. Vos che. Así como si se usa también despectivamente. Sí, aunque se usa no despectivamente. También, sí. ¿De dónde viene esa expresión? Dicho sea. ¿Che? Eso en España se usa en la zona de Valencia. Debe ser una herencia valenciana probablemente en Río de la Plata. Hay en otras regiones de Hispanoamérica también se usa mucho menos, pero también existe. Sí, así que es de origen hispánico, digamos, ¿no? Lo que pasa es que no en toda España se usa. Pero fíjese usted, San Juan Crisóstomo es un autor a ser considerado en esto. ¿Por qué? Porque Crisóstomo, que es del segunda mitad del siglo IV, ¿no? Era de Antioquía. Y si bien Antioquía de Siria, ¿no? Si bien es una zona de lengua siríaca, está dentro de la Siria, ¿no? Y ustedes saben que el siríaco es una variante del arameo, ¿no? Y para el siglo IV, precisamente, el siríaco se usa como lengua literaria, incluso entre cristianos, ¿no? Empieza a aparecer textos de la literatura cristiana en siríaco. No que el Crisóstomo directamente usase el siríaco, pero tiene fácilmente contacto con gente que lo usa, por la zona en que vive, ¿no? Pero obviamente, que Raka en esa época se usase así, no quiere decir que también se usase así en la Palestina de Jesús, ¿no? Pero tenemos un dato que no aparecía en el otro, ¿no? Una posibilidad acá que no estaba en el otro. Pero ese uso del tuteo de modo despectivo, hay que tener en cuenta que existe, ¿no? ¿Existe? Existe, sí, claro, sí. Porque en inglés no existe, por ejemplo. Yo pensaba hace otro día. Existe en castellano, sí. No. En inglés dejémoslo de lado. No, pero por eso existe en la lengua. En inglés es mucho. En inglés eso no tiene ninguna sutileza. Claro. No, ninguna. Pero en el arameo. Pero evidentemente existiría en arameo en esa época, por lo menos del Crisóstomo, porque Crisóstomo está hablando de un uso de Raka que él entiende que se trata de eso, ¿no? De no disminuir al prójimo tuteándolo. ¿Sí? Apunta a lo mismo igual de no ningunearlo, diríamos en castellano, hoy día, ¿no? Pues acá, de eso se trata, ¿no? Apunta lo mismo digo que Santo Tomás, que la deshonra. Exacto, muy bien, correcto, ¿sí? Es a lo mismo que apunta el insulto, ¿sí? A quitar la honra. ¿Está claro? Claro. Coincide con la interpretación que hace Leborati, que traduce directamente por insultar, ¿no? Claro, por insultar, sí. ¿Sí? Sí. Y en el otro caso, en cambio, por maldecir. Maldecir. ¿Verdad? Sí. Bien. ¿A la maldición llegamos el otro día también o no? Sí. Maldición claro, también lo eso leímos. No sé si es lo que introdujo y no terminó de dar. Puede ser, la maldición, eso puede ser, sí, claro. pero quedó claro, me parece que era, sí. Cuidado, dice bien. Segundo, Teofilacto. Raka dice, es lo mismo que digno de una escupida, o digno de ser escupido. Rock es esputo. Acá tenemos otra versión, derivada del hebreo en este caso. ¿Sí? Esta no lo diste, el otro no lo tiene en cuenta. ¿Ven? Sería algo semejante a lo que decía el otro de hombre despreciable, ¿no? Claro. ¿Sí? Pero acá va aparentemente a la raíz de ese verbo, que significa escupitajo en sustantivo, y en verbal escupir. Y evidentemente eso en los pueblos semíticos es signo de rechazo, ¿está claro? Sí. Entonces, decirle a alguien que es una escupida, ¿sí? Es digno de ser escupido, ¿no? Es un insulto fuerte, ¿no? Sí. Es como si nosotros dijésemos que alguien es un vómito, ¿no? Sí. No, el estudio que hace acá este hombre es impresionante. Segundo. ¿Todo Crisóstomo estos? No, este es Teofilacto, es otro autor Está citando a los distintos padres de la iglesia, ¿sí?
o distintos autores posteriores, ya vamos a ver. En tercer lugar, otros estiman que Raka es voz griega, Rakos, esto es Panosus. Vamos a buscar en griego. Panosus. ¿Este griego o latín? Latín. Panosus con doble N, ¿sí? Y acá yo busco el Rakos. ¿Sí? Acá lo tengo. ¿Doble N? Panosus, sí. ¿Está? Sí. Hilachado, en hilachas, desgreñado, como diciendo una cosa deshecha. Desecha. ¿Sí? Insulto raro. Es un insulto. Sí, no, pero es como ¿Pero si... por qué Panosus? Ah, porque le decía ahí, está bien. ¿Qué cosa? Panosus es la traducción del término rakos griego. Ah, latín. Claro, que eso deriva, sí, al latín, como lo pone él en latín, lo traduce. Según está diciendo que otros, ¿no? Algunos estiman que Raka es voz griega, Rakos, esto es Panosus, ¿sí? Por eso, pero si uno va al Rakos en griego, ¿sí? Es eso precisamente, desecho, ¿sí? Pedazo de estofa deshecha, hilacha. Hay que ver si se usaba como insulto eso, Y en bueno, griego. Pero además, el problema es que ese sea un término griego, es decir, porque, sí. es decir, sería la traducción griega de una palabra aramea o hebrea que si fuese un insulto, ¿no? Y esta explicación es inverosímil porque no existe una palabra equivalente en hebreo o en arameo que signifique un insulto, ¿sí? ¿Cómo? Una palabra que signifique deshilachado que sea un insulto. Ah. En el griego se usa, pero si es un término solamente griego, Claro, difícilmente el señor acá no está hablando en griego, entonces, ¿qué está traduciendo? Claro. Sería una interpretación poco viable, ¿se entiende? ¿Eso que no hablaba en griego es seguro, profesor? No, que más bien es seguro que alguna cosa en griego hablaba. No, alguna cosa sí, pero digo, en los discursos del Evangelio. En estos casos es casi cierto que no, porque si está hablando a los discípulos, está hablando en arameo. Sí, está bien, cierto que ¿Está son claro? discípulos. Acá está hablando a los discípulos, de manera que lo más probable es que les hablen en arameo, casi cierto, seguro que hablen en arameo, no tienen por qué hablar en otra lengua. Está bien. ¿Sí? Ahora, que en algunas circunstancias habló el griego, eso parece bastante claro también. ¿Sí? En cuarto lugar, más verosímilmente, San Agustín, Ruperto, Anselmo y otros han opinado que Raka es una interjección de desprecio por onomatopeya, y bajo ella se significa el ánimo malévolo, sea que se la pronuncie murmurando, sea que se la acompañe de una escupida, o sea que se la arroje a la cara como advertencia, sea que se la pronuncie arrugando la frente o levantando la nariz. Es decir, según esto, o sea, no tendría significado en sí misma la palabra, según esta interpretación de San Agustín, sino que sería como una interjección. ¿Cómo? Como diciendo, Claro. ¿sí? Que normalmente va acompañada de un gesto, Claro, para que adquiera su significado. Por eso dice, menciona todo un repertorio de gestos que podrían acompañar la interjección. Claro. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Obviamente no dicen que se fundamenta, ¿no? Para decir eso, porque no debe estar en los textos. Claro, de San eso, Agustín. todas son hipótesis, Claro. y que no hay más que eso. No, pero a lo mejor San Agustín lo dice por alguna cosa, pero a lo mejor no lo pone en el No lo texto, pone, el claro, porqué. sí. San Agustín en realidad está mucho más lejos de tener una relación posible con hablantes del arameo de su tiempo que el Crisóstomo, por ejemplo, ¿no? El Crisóstomo vivía al lado de los sirios, ¿no? En cambio San Agustín se podía encontrar con un sirio, no digo que no, iban por todo el Mediterráneo la gente esta, ¿no? Pero en la zona en que San Agustín vivía no es que se hablase siríaco, no, para nada de nada. ¿Habrá de San Jerónimo? De todas maneras, lo que sí se hablaba en la zona de San Agustín, de ahí a lo mejor tomó la idea, esto es una conjetura mía nada más, pero por eso que usted decía, Manuel, lo que sí se hablaba en esa zona era el púnico, que es una lengua cananea también, como el hebreo. El púnico es la lengua de los cartagineses, es decir, de los fenicios. Claro.
Pues Cartago la fundan los fenicios. Claro, Cartago fue fundación Que es el fenicia. mismo pueblo que está en Palestina, digamos. Exactamente. Los mismos que están en Tiro, Sidón, Berito, que ahora lo han hecho pomada, Beirut. Bueno, aquí. Pero esto fue por lo que yo dije de San Agustín, que en la zona de la Numidia, donde San Agustín es oriundo, y en la zona de Cartago, había gente que todavía hablaba la lengua púnica, ¿no? Y los bereberes de las montañas interiores de esa zona siguen hablando lengua camítica, parecida al púnico hasta el día de hoy, los dialectos bereberes. Pero esos no son semitas, sino camitas. Esas lenguas son más parecidas al antiguo egipcio que al hebreo o al púnico. Bueno, pero la interpretación es esa. No son palabras que se puedan traducir, sino es una interjección acompañada de gestos despectivos. ¿Se entiende? Sí. Según San Agustín. Según San Agustín. Y los otros que nombra lo recogen de San Agustín, porque Ruperto y Anselmo ya son autores de la escolástica, claro, ¿no? Que lo único que hacen es tomar la exégesis agustiniana. Claro. Sí, no es que tengan un estudio propio del tema. En quinto lugar, San Jerónimo y Ángelo Caninius. Vamos a buscarlo búsquenlo en internet si puede. Sí. ¿Sí? En nombres hebreos del Nuevo Testamento, junto con otros. Y esta es la opinión que me parece mejor, dice. Acá en quinto lugar pone la que él prefiere, ¿no? Que es la de San Jerónimo. Ahora San Jerónimo San Jerónimo, a diferencia de todos los anteriores, es un filólogo. Claro, sí. ¿Está claro? Sí. De todos los que ha mencionado, el único que se puso a estudiar la lengua hebrea y a tratar de entender todos los textos del hebreo es San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo dice que Raka es voz hebrea, o más bien siríaca, derivada del hebreo rik, esto es Bacchus, de donde quiere San Jerónimo, que aquí significa fatus. Inanis fuit quasi Raka idem cirquel homo levis aut inops et pauper, y así se vierte en Jueces 11:3. Perdón, pero se estaba leyendo. Sí, Ángelo Caninius. Sí. ¿Lo encontró? Sí. ¿Quién no es? Hay mucho. Es un lingüista italiano. Claro. Un estudioso del latín y del siglo XVI. 16. Era poco anterior a Cornelio. Poco ¿no? Sí. 1521-1557. ¿1521? 1557. Ah, mire usted. Joven falleció. Sí. Fue un estudioso del latín y del griego y de las lenguas orientales, de la cual fue tenido por la máxima autoridad de su tiempo. ¿Qué es inglés? ¿Qué está leyendo? No, italiano. Italiano. Tenuto. Sí, Tenuto fue considerado. Considerado. Sí. Enseñó en diversas universidades italianas y extranjeras, Francia y España. En 1554. Tenuto es más bien considerado. Abuto es tenido. ¿Sí? Recuerde que avere es tener. Sí. Ajá. Sí, considerado. Tenere, por uno de los sentidos de tener es considerar, sí. Sí. En 1554 publicó a Parigi, no sé. ¿En París? En París. Sí. Su más importante trabajo sobre las lenguas orientales. Dice las instituciones sobre la de la lengua siríaca, asiríaca puede ser. Lengua siríaca, asiríaca, sí, y talmúdica. Claro, porque asiríaca sería de la Asiria. De la Asiria, claro. Que sería en esa época una variante de siríaco, ojo, porque Asiria se llama para esa época el nordeste de la Mesopotamia, no otra cosa, ¿sí? Colazione, ¿qué sería en latín? ¿Como colección? ¿O? ¿Colazione? Sí, no, nada que ver. No, ¿por qué dice? A ver. Instituciones, lingüe, siríaque, sí, asiríaque, atque, talmudice. Talmúdica, sí. Una cum etiopique, atque, arabique, sí. Colación. Acá colación está por comparación. Sí. Una comparación entre todas esas lenguas. Estudio de las primeras en comparación con estas otras, con el etíope y el árabe. Está bien. Que eran lenguas usadas en esa época. Lenguas emparentadas usadas en esa época. Este debe ser uno de los primeros filólogos semitólogos, digamos, porque está estudiando todas las lenguas semíticas. ¿Sí? ¿Se entiende? Y después tiene una gramática griega. Y las está comparando entre sí.
es un impresionante, moderno, digamos, ¿sí? Es un hombre cercano a nosotros, ¿no? A los padres de la iglesia. Sí. Pues vivió 36 años. Y Sí. el lingüista más importante de Mire usted. su tiempo. Un semitólogo, ¿ve? Sí. Ese es el humanismo cristiano, ¿ve? Sí. De esa época. Impresionante. Porque esta lengua para que las estudie. No, claro. Sí, claro. ¿Ve? Sí. Ahora hay Como, poca información. cuando se habla del humanismo renacentista, es una estupidez tan grande ese concepto. Una tontería de tal magnitud. ¿Qué va a hacer? Bah, dejémoslo de lado, basta. Volvamos acá, ¿no? Además... Perdón, su primera publicación fue un comentario Sí. de Alejandro de Afrodisias del De Ánima de Aristóteles. Claro, ¿habrá editado eso? Puede ser, sí. Su primera publicación... Y a lo mejor lo tradujo al latín. O hizo una edición crítica. Puede ser. Esto ¿Por está en qué? inglés. Pero no hay mucho igual por eso. Hay muy poca información en el artículo de Wikipedia. Pero ya lo hemos conocido, Sí, hombre, no. ya lo tenemos. ¿Está hay una imagen o No. No, conviviendo tampoco, no sé, seguramente no hay. Solo en inglés y en italiano. No lo retrataron nada. Sí. A Caniño, ¿no? Ángelo Caniño. ¿Cómo lo ponen ahí? ¿Caniño? Canini. Canini, claro, porque acá lo cita latinizado Caninius. Claro. Caninius. Angelo Canini. Sí. Canini. Bien. ¿De dónde nació, dice? Mm. Ve que la historia no se termina de estudiar nunca, ¿no? Anghiari. ¿Qué? Anghiari. Anghiari, sí. Anghiari. Anghiari es cerca de Florencia, sí. Ah, y murió en Alberni. ¿No lo conocía usted, este hombre? No, este no. Angelo Canini, la verdad que no. Angelo Canini no lo tenía registrado para nada. Sí, me pasa que debe ser conocido solamente entre los filólogos, pues después otras Sí, cosas no. seguramente. Este tiene monstruo mucho. lo cita. ¿Usted se cree Claro. que alguno lo conoce hoy día, Angelo Canini? Gracias a Cornelio Lápide nos enteramos que existió Angelo Canini. Si no, fíjese que donde aquel puso, este es un autor del siglo XX, se supone que tiene más información y todo, pone dos posibilidades, este ya va por la quinta. Claro. ¿Sí? Bien. Es un monstruo, este es impresionante. Este. Sí. Denis, además, no terminó ahí, Jorge Miguel Maronita, en el Proemio de la Gramática Siríaca, capítulo de la importancia de la lengua siríaca, dice que Raka es siríaco y significa tres cosas. Primero, es lo mismo que testudo. ¿Cómo se llama este que citó? Testudo, fíjese usted. No, pero el Es autor... eso, mire, usted ve ahí esa formación allá arriba, mire, testudo. Sí, Es una formación que hacían las legiones romanas, ¿ve? Se Sí. cubrían con los escudos y se llamaba testudo, o sea, Sí. tortuga. Hacían la tortuga porque se cubrían con los escudos como Claro. si fuese El caparazón. el caparazón de la tortuga, ¿no? Sí, no veo cómo se relaciona con esto. Le leo, ahora le termino. ¿Me dice cómo se llama el autor este que citó, profesor? Jorge Miguel Maronita. Animal que los sirios consideran deforme y por el que sienten máxima náusea y aborrecimiento. O sea, para los sirios una tortuga es un animal nauseabundo, repugnante, ¿no? Entonces decirle a alguien tortuga es un insulto, Claro. ¿sí? Como si no se dijera cucaracha, ¿está claro? Claro. Rata. Bueno, los sirios, tortuga. Y Raka, según este hombre, significa tortuga. Sí, que este no aparece, este sí que no Este aparece. Jorge Miquelis, ¿no? Jorge Miguel. Este no está registrado en la Wikipedia, si quieres. Lo conoce solamente Cornelio Lápiz. Sí, este. En segundo lugar, Raco, de Rak, esto es que escupe. Y entonces, Raka significaría que escupe o que es escupido. ¿Sí? Eso ya lo hemos visto. Sí. Es la interpretación de Teofilacto. Los sirios, cuando quieren injuriar a alguien, lo llaman raco, esto es, escupidor o escupido, tanto activa como pasivamente. Las dos cosas son un insulto. En tercer lugar, raco, para los sirios, significa rechazo, desprecio. Rechazado, despreciado, vil, abyecto, sórdido. Y en esta significación pienso que se toma aquí
por Cristo la voz Raka. Hasta aquí, Jorge. Lo favorece la versión etiópica, que traduce: quien dijere a su hermano que es un mísero por despreciado y harapiento, será reo del concilio. Pero esta es la versión que corresponde a este tercer sentido, ¿no? Sí. Que se correspondería también con el que sostienen varios, dice, entendiendo del griego rakos, latín panosus, ¿no? Deshilachado, harapiento. La versión persa y otras retienen el raka y no lo explican. ¿Esto es lo que dice San Jerónimo? ¿Esta es la opinión a que se adhiere No. San Jerónimo? San Jerónimo sostiene que significa vacus, es decir, inane, vacío, mísero. Claro. ¿Sí? Como que no vale nada. Que no vale nada, exacto. Es cierto, estas son todas las variantes posibles, después sigue, no leo más, ya es suficiente. Lo cierto es que raka es más que enojarse, y menos que decir more. Y por lo tanto, es verdad que sea una interjección que significa la ira, o que significa hombre mísero, abyecto. Por otra parte, raka resulta ambiguo, puede ser venial o puede ser mortal. Ahí ya está hablando como moralista, Sí. ¿no? Y de ahí que sea reo del consejo, sea del Sanedrín. More, por cierto, es mortal, porque lo hace reo de la guena del fuego. Claro. ¿Sí? Porque more significa demente, descerebrado, lo que compara el hombre con una bestia, pues le quita al hombre la razón y la mente y lo considera efigie, irracional o animal. ¿Se entiende? Sí. Esta es la gravedad del último insulto, ¿no? Que lo considera una bestia, alguien que no es humano, lo deshumaniza por completo. ¿Eso es un anime que more signifique eso? Ya vamos a leer, todavía no, eso se más está anticipando, sí. Claro. Igual acá, por ejemplo, San Jerónimo no traduce el raka. No, lo mismo que el árabe que dice este. Hay versiones que no dice la versión árabe y otras versiones, no está la latina. Sí. San Jerónimo no traduce. Pero el more sí lo traduce. Sí, porque traduce por Fatue. Es lo que él pone acá siempre, es el leído more y él pone acá fatue. Digo, es más probable entonces que raka sea palabra hebrea. Palabra hebrea o siríaca, o, como dice San Agustín, una interjección y que por lo tanto es intraducible. Claro, pero que es griego es poco posible, digamos. Improbabilísimo. Porque si no supongo yo que lo traduciría, sí, claro. ¿Es hebreo o arameo eso? Claro. Las dos cosas probablemente, porque en siríaco tiene varios significados, ¿no? Dice Jorge Miguel, ¿no? Jorge Miguel el maronita. Sí, maronita es un apodo, el maronita porque sería el libanés. Y está escrito sobre la lengua siríaca, y el siríaco tiene varios significados. Lo que pasa es que el siríaco no se usa en tiempos de Jesucristo. El siríaco es una variante de arameo, no de Palestina, sino de Siria. Primero que nada, del norte de Siria. Es lo más cercano que se tiene. Sí, es parecido, lógico, porque es otra variante del arameo, ¿sí? Pero es más tardía, es posterior. Pero cuando hacemos comparaciones de una lengua a la otra, por más que sean parecidas, hay que tener cautela, ¿no? Sí. Porque imagínense que si dentro de la misma lengua, por ahí la misma palabra no significa lo mismo, como en castellano argentino y castellano de México, póngale. Y sobre todo en materia de insultos, puede haber diferencias enormes, ¿se da cuenta? Sí. Lo que para los mexicanos es un insulto no lo es para nosotros, y viceversa. Por ejemplo, ese uso del che, que yo dije que sería el del tuteo este que menciona acá, ¿no? Como hipótesis, eso es la opinión de Teofilacto. En México no existe eso. Bueno, y hablan la misma lengua que nosotros. Así que sí, el siríaco es básicamente una variante de arameo, lo mismo que el arameo que se hablaba en Palestina en tiempos de nuestro Señor, pero eso no es lo mismo. Además, el siríaco que está atestiguado es por lo menos 3 siglos después, ¿sí? Claro. Porque el escritor más antiguo en lengua siríaca es un hereje cristiano llamado Bardesanes, que ese es de fines del siglo III, principio del IV. Bardesanes de Edesa. Y después viene un santo padre de la iglesia que es San Efrén, que ese también escribió en siríaco.
el escritor más importante patrístico en lengua siríaca. Efrén el sirio, o Efrén el diácono, ¿no? San Efrén. Volvamos acá. Será reo del consejo. En griego, sinedrio. Ahora paso al otro, ¿no? Será reo del consejo, dice. Sí. Será reo del Sanedrín. Sanedrín. Muy bien. El griego pone sinedrio, ¿no? El griego, y el latín traduce concilio, ¿sí? Será reo ante el consejo, ¿no? El Sanedrín. Esto quiere decir que sería obligado al juicio del Sanedrín. Advierte que los doctores talmúdicos, y a partir de ahí también Maldonado y otros, transmiten, que entre los hebreos existía un triple tribunal. El primero es el Din Mammona, esto es, el juicio pecuniario, que era un triunvirato, ante un triunvirato, ¿no? Pues tres de ellos se sentaban como jueces. Segundo, el Din Mishpat, esto es, tribunal del juicio, esto es, en materia capital, que examinaba, por ejemplo, las causas de homicidio y condenaba a pena capital a los homicidas. Este tribunal constaba de 23 jueces. El tercero era el Sanedrín, que constaba de 72 jueces, en el cual se juzgaban las causas más graves, como la herejía, la falsa profecía, la idolatría, la apostasía. Pero la herejía ahí no es herejía, sí. Claro, ¿cuál sería el concepto? El concepto de herejía, el que sostiene una doctrina contraria a la revelación mosaica, a la escritura. Está bien. Concepto análogo al del Nuevo Testamento. Claro, análogo. Claro, sí. O sea, un judío que dijese que Dios no creó el mundo. Claro. Pasa que ellos no agregan, ¿sí? Digamos, los fariseos no agregan cosas que no... Un judío inficionado de maniqueísmo, sí. Claro, aunque después de la revelación eso no corre más de alguna manera porque empieza a haber las distintas sectas judías, ¿no? ¿De qué de la revelación? ¿Cristiana? Sí. El judaísmo que rechaza el cristianismo después expulsan a gente como hereje, ¿viste? Claro, pero después se forman distintas sectas judías. ¿Sí? Y no se lo echaron de la sinagoga. Sí. Eso es herejía. Herejía, está bien. A Maimónides le quemaron el libro en la plaza pública de la judería. No sé si en Marsella, en Lyon, en el Reino de Francia, ¿no? Los judíos, no los cristianos. Claro, pero después hay varias sectas judías, digamos. Sí, eso ya es más reciente, digamos, sí. Cosa que no pasa en el Antiguo Testamento, que hay una unidad. Sí, pero en el judaísmo anticristiano ha habido la unidad talmúdica durante muchos siglos, digamos, el judaísmo talmúdico es el que prevalece constantemente. ¿Y el otro cuál es? Y después el cabalístico, que hay que ver hasta qué punto se separa del Talmud o pretende superarlo, y ahí es donde aparece la herejía, porque el caso de Maimónides, por ejemplo. Sí, los dos son herejes, digamos, ¿no? Los dos son, sí, claro que sí. Yo digo lo que ellos consideran hereje. Claro, está bien. ¿Me entiendes? Sí, lo que sería un hereje para un judío talmúdico. Talmúdico, claro. Como también puede haber herejes para un anglicano, póngale por caso. ¿Sí? Claro. Sí. O para un luterano. Sí. Los puritanos de Massachusetts se la pasaban quemando brujas y herejes y todo lo que a ellos les parecía que estaba fuera de la revelación. Sí. Pero hoy día no. Hoy se ha perdido. Hoy día pero hoy somos todos, hoy cada quien piensa lo que quiere, no tenga problemas. No, pero eso es un efecto ya del iluminismo, ¿está claro? Sí. Porque lo que yo le digo de Massachusetts hasta el siglo XVIII es así, está bien. Bueno, pero vamos a seguir con eso, así terminamos, Cristo, omitiendo el primer tribunal, digamos, el triunviro, ¿no? El tribunal el pecuniario, dice acá, alude a los otros dos. Al segundo lo llama juicio y al tercero lo llama Sanedrín, ¿no? Que es lo que son los nombres en hebreo, ¿verdad? Por eso está tomado de los autores talmúdicos esto, porque el primero sería el Din Mammona, o sea, el tribunal pecuniario, o sea, que impone multas, digamos, como si fuese acá el juez municipal, ¿sí?
En cambio los otros ya pueden poner sentencia, ¿no? No una multa solamente, sino que son el tribunal del juicio, ¿sí? El Din Mishpat, que eso quiere decir, tribunal del juicio, Din Mishpat, y el Sanedrín. Esas son las tres instituciones judías para impartir justicia en el tiempo Sería, de Jesús. claro, eso es lo que está explicando acá, ¿no? Cristo, omitiendo el primero, dice, alude a los otros dos. Al segundo lo llama juicio, y al tercero lo llama Sanedrín. Esto es concilium en latín. Lo que significa que tal es la proporción entre la ira y la palabra contumeliosa, y entre las penas de ambos, cuál es entre el juicio y el Sanedrín o sumo concilio. Porque así como, de modo que así como este excede a aquel, el Sanedrín al juicio, ¿no? Así la pena de la palabra contumeliosa excede a la pena de la ira. Y por lo tanto, hay aquí catacresis en las voces juicio y concilio. Pues juicio, o por juicio, perdón, es significada la culpa menor de la ira, y por concilio la culpa mayor, y por lo tanto mayor castigo y pena. Y luego por la guena propiamente se significa cierta culpa y pena, ¿no? Muy bien, voy a leer ahora lo de more, ¿no? Quien dijere loco será reno, quien le dijere loco será reo de la guena del fuego, ¿no? Claro, loco es una traducción posible, pero que no refleja. Hoy, para nosotros, loco no es un insulto grave. Esto puede ser un halago. Claro, sí. Para nosotros, nuestro uso de la palabra no es un insulto. Loco, ese está loco. Esto puede ser simpático. Sí, claro. Sí, para nosotros más bien, sí, es un loco lindo. Sí. Acá en el Río de la Plata. Sí. Acá Straubinger tiene una nota, profesor. No Imagínese que es un loco lindo, es un elogio. Quiere decir que es un buen tipo, medio chiflado, medio raro, pero es una buena persona, ¿no? Y decimos está loco, más bien queremos decir que está fuera de sí, ¿no? Que no es responsable de lo que hace. Claro. Que no puede ser lo que significa acá, ¿no? Porque si alguien no es responsable de lo que hace, no lo estamos insultando, al contrario, lo estamos eximiendo. ¿Se entiende? ¿Qué dice Straubinger? Sí, lea de manera. Sí, bueno. Se trata aquí de fórmulas abreviadas de maldición, se pronunciaba una sola palabra, o si el oyente bien sabía lo que era de completar. Tomado por sí claro, solo. Ahí está haciendo otra interpretación Straubinger, que esa no está ni en Cornelio Lápide ni en el otro autor que leímos. Straubinger está suponiendo que la primera palabra de una frase que es una fórmula de maldición. ¿De dónde saca eso? No lo sé. ¿Se da cuenta? Lo que leíamos otra vez de maldición era por more. ¿No? Sí, eso es lo que maldición traduce more por maldición Leborati, porque Leborati en lugar de dejar la palabra que sería el insulto, traduce conceptualmente, ¿no? Sí, que maldiga, el que insulte y el que maldiga, claro, ¿no? Sí, pero acá no hace distinción, distingue entre dos insultos, uno más grave que el otro, digamos. ¿Cómo traduce Straubinger? No, la traducción, no, la nota me refiero. Pero lea la traducción. La nota y la traducción tienen que ir de la mano, es decir, son coherentes entre sí, ¿no? Quien dice a su hermano Racá merece el Sanedrín, quien le dice necio merece la guena de fuego. Necio, claro. Sí. Porque lo que hay que entender, en eso me parece muy atinada la explicación que hace de tuya acá en lo primero que leímos, ¿no? En el Dominico. Fíjese usted que en esta gradación que acabo de leer, ¿no? Lo que dicen los autores talmúdicos, dice acá Cornelio Lápide, de los 3 grados de juicio. Sí. Los pecados reservados o los crímenes reservados al Sanedrín son básicamente crímenes contra la religión, ¿no? ¿Está claro? Sí. Él habla de herejía, de impiedad, ¿no? Sí. De modo que la palabra esa more habría que tomarla como en el sentido bíblico. Ahí sí tenemos la Biblia, ¿no? Para adoptar un fundamento claro, porque el hebreo, que suele traducirse por necio traduce ahí muy bien Straubinger, sí, ¿o no? En las dos traduce necio, o sea, no, perdón, en las dos dice que significa necio, en la nota. Uno lo deja sin traducir y el otro dice necio. ¿Qué dice la nota? Lea la nota. Pero dice, Racá significa estúpido y necio en las cosas que se refieren a la religión y al culto de Dios. Necio es más injurioso que Racá, porque equivale a impío, inmoral, ateo, en extremo perverso. Claro.
Que es la interpretación que pone acá este mismo. O sea, es lo mismo, ¿no? con alguna diferencia de grado. De matiz, de grado, claro. Eso diría dice Strauss, Sí. ¿no? La nota de Strauss dice eso. Sí. Que no está del todo mal tampoco. No, tiene sentido, pero bueno. Tiene sentido porque, claro, el insulto... Acá el primero sería un insulto, una injuria, ¿no? Sí. El otro sería como una especie de condenación. Claro. Estaría diciendo que es Un perverso. un maldito. Sí. ¿Se entiende? ¿Cita algo de ahí Strauss o no? No, después la nota sigue y cita una... Pero en ¿Qué cita? Cuarto de Reyes, en 3:10, pero por el lugar de donde se toma el nombre de Gehenna. Gehinnom. El Gehinnom, sí, está bien. No, eso es otra cosa. No. Pero recuerden que aún en el Antiguo Testamento tenemos esa idea de que el necio es el que niega a Dios, ¿no? Uh-huh. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Sí. ¿No? Necio ahí significa el que tiene su inteligencia cegada para la verdad. Ahora, usar ese término injuriosamente en la mentalidad judía del Antiguo Testamento es el máximo insulto, Claro. ¿no? ¿Está claro? Porque sería como condenarlo, ¿sí? Claro. Decirle lo peor que se puede pensar. Recordemos que siempre toda clase de injuria, insulto, maldición está entendida acá en el sentido de algo injusto, ¿o no? Claro. Ya de entrada lo dijimos eso. Sí. Si no, no habría tal cosa, ¿no? Porque si estuviese dicho objetivamente como un reproche, no sería un insulto. Es cargarle a alguien con un rechazo, con un desprecio que es homicida, que es quitarle la vida de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Ya hemos hecho un estudio más que suficiente de esto, ¿sí? Vamos a avanzar con lo que sigue. A ver, lea lo que sigue. Sí, More queda ya. No leí, perdón. Iba a leer, a poner a lápiz sobre Ajá. More y al final no lo leí. Discúlpeme, ese me faltaba. ¿Sí? Si eso era lo que quería leer. Voy a leer un poquito antes porque también está tan interesante esto. Quien dijese More será reo de la Gehenna de fuego. Quien dijese a su prójimo algo gravemente despectivo o contumelioso, por lo cual le fuese quitada la fama o el honor gravemente, como es decirle al hombre honesto y honorable, tú necio, este peca mortalmente y será reo de la Gehenna. Bajo More ha de entenderse el resto de las expresiones despectivas, calumniosas e imprecaciones de todo género que son pecado mortal y que deshonren gravemente al prójimo, ya sea con ánimo de herirlo gravemente o surjan del deseo de despreciarlo o deshonrarlo. ¿Está claro? Herirlo gravemente, despreciarlo, deshonrarlo. Que son formas de, ahí se ve el parentesco con el homicidio, ¿no? De quitarle no la vida física, sino la vida moral. ¿Está claro? Deshonrarlo, despreciarlo, herirlo en el espíritu. Claro, esa es la intención, digamos, pero el sentido sería... El sentido acá no cabe duda, porque es una palabra griega la que figura acá. More, a lo que significa la palabra acá no hay duda. Claro. Porque acá figura una palabra griega que sabemos lo que significa necio, demente. ¿Está claro? Sí. Sí, acá la palabra no es problemática, ¿eh? No pasa lo mismo que con Raca. ¿Está claro, Francisco? Es en el sentido que decía necio de que no negar a Dios. Lo que pasa es que en griego More se puede entender simplemente como loco, está chiflado, ¿sí? En cambio, en el griego bíblico más bien tiene la connotación de necio como se entiende en el Antiguo Testamento, es decir, es necio en el sentido de que su mente está cegada a la luz divina, ¿no? Claro. Que se cierra y se opone a la verdad que viene de Dios, hasta tal punto que niega a Dios. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Que si uno va a ver, vamos a buscar. ¿Es un salmo eso? Sí, salmo. Hay salmo y también está en los libros sapienciales lo mismo. Acá está, el 13, fíjense, Salmo 13. Busquen. ¿Está o no? Sí. ¿Qué dice? Al maestro del coro de David. Dice en su corazón el necio, no hay Dios. Ahí está. Dice en su corazón el necio, no hay Dios. Se han ¿no? pervertido, su conducta es abominable. Ahí está. Ni uno se logra el bien.
y uno solo obra él Sí, bien. muy bien. ¿Cómo sigue? Todos, Yahvé mira desde el cielo a los hijos de los hombres para ver si hay quien sea inteligente y busque a Dios, pero se han extraviado todos juntos y se han depravado. No hay uno que obre el bien, ni uno siquiera. Nunca entenderán todos esos malhechores que devoran a mi pueblo como quien come pan, sin acordarse de Dios para nada. Mas algún día temblarán de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Vosotros que despreciáis las ansias del desválido, sabed que Dios es su refugio. O venga ya de Sión la salud de Israel. Cuando cambie el Señor la suerte de su pueblo, saltarán de gozo Jacob e Israel de alegría. Muy bien. Entonces tenemos aquí el necio, ¿no? Acá, sin embargo, la palabra, es decir, en los 70, si leemos el comienzo del Salmo 13, dice Eipen afron en cardia utu ukestin theos. El griego estoy leyendo, ¿sí? Eipen afron en cardia utu ukestin theos. Dice el necio. Eipen, cierto, es decir. Eipen, nunca, sí. sí, Eipen. Nunca Eipen. Afron. No es la palabra, no es el mismo more. término, moros, claro, Uh-huh. que es el que está usado acá, en el Evangelio, ¿no? Sí. Pero son sinónimos en griego, porque afron es un término negativo, que equivale a moros. El término moría como locura se toma de una raíz que significa en griego básicamente ebrio, borracho. Uh-huh. ¿Sí? Afron es imprudente. Afron es que está Le privado falta- de fron, es decir, de como si dijésemos Irracional. irracional, ¿no? Sin inteligencia, sin entendimiento, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Ese es el afron. Que eso es decir, irracional, que equivale a loco. El ebrio es un loco, Sí. en el sentido de que está de alguna Está manera privado de privado de razón. la razón. Hay una equivalencia clara semánticamente, ¿no? Que se Claro. puede entender perfectamente acá, pero la palabra acá no se presta a discusiones en Claro. cuanto al significado, porque es una palabra griega bien conocida. Claro. Sí. Uno acá lo que se puede preguntar es cuál es el término que está detrás en arameo, es decir, qué término usó nuestro Señor Jesucristo, porque acá está traducido el término. Pensé que era como raca. Pensé que era no. No es como raca, no, porque este es griego. Pero hay que buscar simplemente la palabra hebrea y aramea, que es la que figura en el Salmo, y ya está. Claro. Está claro, esa es la que ha dicho nuestro Señor. Ujú. ¿Se entiende? Sí. ¿Qué te pasa, Manuel? No, estaba leyendo una nota, pero... ¿Qué dice la nota? A ver. La nota dice, notemos que ya no se trata aquí de falta de moral, sino de la falta de ese conocimiento de Dios, que es el primer homenaje que le debemos. De esa falta procede todo lo demás. Pero si es una falta, es moral. ¿Se entiende? Porque acá Claro, dice, sí, notemos que ya no se sí. trata aquí de falta de moral. Es una falta, claro, sí, yo creo que a lo que se quiere referir la nota es que es una falta más bien teologal que moral, a eso Ujú. está aludiendo, ¿sí? Ujú. Es decir, falta la virtud, está faltando acá la fe, está faltando la apertura de la inteligencia a la verdad, ¿no? Ujú. Eso quiere decir que también es moral, por supuesto, que Ujú. tiene... es obvio que también interviene la voluntad ahí. Desde el punto de vista del análisis de las potencias, claro que hay moralidad ahí, Ujú. Yo creo que lo que quiere decir es que es más profundo que lo moral, porque es lo moral primero, digamos así. Es Claro. decir, es lo que tiene que ver con la relación entre el hombre y Dios. Claro. ¿no? Porque la fe tiene un aspecto que es de voluntad, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Es virtud de ambas potencias. Sí. Pero primariamente de la inteligencia. No es virtud de la voluntad, no. Interviene la voluntad, pero la voluntad interviene no como sede de la No como de se la ve, virtud. está bien. Eistoteros, Psalmos David, Eipen Afron. El Afron sería acá el more, ¿no? Es decir, el necio. Necio es la mejor traducción, ¿no? Ujú. Necio. Lo que pasa es que necio en castellano no tiene el tono insultante que tendría la palabra hebrea o aramea equivalente entre los judíos en la época de Jesús. ¿Está claro lo que digo? Sí, sí. Es una especie de ignorante en cuanto a las cosas de Dios, pero ignorante Claro. culpable, digamos. Sí, Ignorante. sí, es un ignorante. Ignorante tiene por un sentido Por eso despectivo. necio está bien como traducción conceptual, porque necio le decimos al que no quiere admitir la evidente, ¿no? Sos un necio. Ateo sería. Pero acá tiene la connotación de ateo, de impío, de perdido y de maldito de Dios. ¿Está claro? Sí, sí. Es decir, es un término
intraducible en el fondo. Porque ¿qué equivalente encuentra usted en el lenguaje actual? Lo más próximo sería decir sos un hereje, pero claro, ha perdido toda su fuerza el término. Dicho en el Río de la Plata hace 200 años era un insulto terrible, se da cuenta. Un hereje sería una cosa equivalente. Sí, sí. O impío también. Uh-huh. Cuando en la época de Rosas, para descalificar a los unitarios se ponía salvajes e impíos unitarios. Sí. Impío era un insulto así feroz. Claro, hoy habría que buscar un equivalente. Sí, salvajes e impíos unitarios. Pero, es decir, yo lo llevo a eso, en la fuerza que puede tener la palabra hereje dicha en español, ¿no? Sí. En otros tiempos, ¿no? Hereje. Sí. O impío también, inclusive, ¿no? El necio dicho en el judaísmo de esta época tiene esa fuerza, ¿no? Esa carga de rechazo radical, ¿no? Uh-huh. Sí, hoy no sé cuál sería. Claro, es intraducible. ¿Cómo traducimos esto? Es un negacionista. Claro, es un nazi. Es decir, eso mismo que se usa como insulto. Pero esos son insultos de este tenor, ¿no? Sí. Claro. Solo que desde la ideología iluminista, ¿no? Sí. Se dice es un nazi, un condenado, ¿no? Maldito. Es un maldito. O es un negacionista. Pero esas palabras tienen este tenor descalificador, que acá habría que traspasarlo a la mentalidad piadosa del judaísmo, claro, ¿no? El necio es el que niega a Dios. Por eso sería la injuria máxima, sería la maldición suprema, decirle a alguien necio en ese sentido. Ahora, ¿cómo traducimos esa palabra? Y no tiene traducción propiamente dicha, ¿no? La palabra ateo sería dicha en cristiano, ¿no? Es un ateo. Impío, un perverso también. También, sí. Perverso. Lo que pasa es que perverso se usa hoy día con otras connotaciones en general, ¿sí? Pero en el latín cristiano sí, la perversitas judaica es eso, la perfidia, perversitas, porque conserva la semántica latina de que el per es el volverse en sentido contrario, ¿no? La perfidia es el rechazo de la fe. Claro. Y la perversitas es darse vuelta de la dirección adecuada o debida. En lugar de derivar hacia el lado que debe, va al revés. Okay. Eso es la perversitas en latín, ¿no? Versare in contrarium sensu, o sea, fluir en el sentido contrario. O sea, el río que va para allá, de golpe empieza a seguir para el otro lado, es un río perverso. Eso significa perverso. Sí, que se vuelve hacia el otro lado, ¿no? Bueno, ahora sí, por lo menos leamos lo que sigue, pero no, ya estamos en hora, ¿no? Aunque no terminé con esto, porque terminé de leer al final lo de Cornelio, no, discúlpeme, porque no terminé, no. Bueno, acá insiste en algo que también hay que insistir, ¿no? Lo dijimos al comienzo, pero ahora hacia el final del comentario de ese texto también vale la pena, y lo leo de Cornelio Lápide directamente esto, ¿no? Hay que tener en cuenta, y eso lo leímos el otro día en Santo Tomás y por eso lo retomo, ¿no? Que debe distinguirse la contumelia formal de la material. Recuerdan que eso decía Santo Tomás, ¿no? Es decir, el insulto radica fundamentalmente en la intención con que se dice en la palabra y no en la proferición de la voz. Sí. ¿Se entiende? Sí. Lo formal y lo material, ¿no? Porque la misma voz puede ser dicha con intención recta. Y eso es lo que dice acá, ¿no? Así, de aquí que los parientes los padres, lícitamente a sus hijos, los maestros a sus discípulos, los señores a sus siervos, pueden dirigir palabras duras con las que castigan e increpan si lo hacen con ánimo de justa corrección. ¿Está claro? Sí. Si lo hacen con ánimo de justa corrección. Así, Cristo nuestro Señor mismo llama a Pedro Satán. Leamos Mateo 16, 23. ¿Estamos? Sí. Lea. Él, volviéndose, dijo a Pedro, leo desde el 21 que sí. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para sufrir mucho de parte de los ancianos, de los príncipes y de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y al tercer día resucitar. Pedro, tomándole aparte, se puso a amonestarle, diciendo: No quiera Dios, Señor, que esto suceda. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Retírate de mí, Satanás. Tú me sirves de escándalo,
porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Ajá. ¿Está claro? ¿Cómo traduces? A ver, lea. El extraordinario. Sí. Lea el 23 nomás para que... Es el Bueno, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítateme de delante, Satanás. Un tropiezo eres para mí. Él va de retro, ¿sí? Va de retro, Satana. En la versión latina dice eso, ¿no? Va de post me, dice. Va de post me. Bueno. ¿Es la Vulgata Jeronimiana o es la nueva Vulgata la que está ahí? No sabría decirlo. No me acuerdo. A ver qué dice. Yo la Vulgata la tengo acá. San Jerónimo. Va de post me, sí, está bien. Ese es Jerónimo, sí. Qui conversus dixit Petro, va de post me, Satana. Va de posme. Vete de delante mío. Claro, es lo que traduce ahí. Vete sal de delante de mí. Retírate de mí. Retírate de mí. Claro. ¿No? Qui conversus digit Dixit. Petro. Dixit. Acá el qui no, O digit. Bueno, no, Claro. si no ¿Qué? cualquier cosa. El qui, como dice, Claro, el quicunque. Quicunque, no. El quicunque. Pero ¿quién sería? ¿Quién dijo a Pedro? ¿Dónde? ¿En el texto latino? Sí. Qui conversus, el cual volviéndose. Ah, ¿el cual? ¿Sí? Sí. Jesús, ¿no? Sí, a mí los El relativos qui, me matan. sí. Qui, el cual. Scandalum est mihi, Scandalum es Mickey. los relativos. Son piedra de tropiezo para mí. Es Scandalum es Mickey, claro. Scandalum es Mickey, ¿sí? Eres una piedra de tropiezo, ¿no? Claro. Sal de acá delante mío. Bien. Sal de delante mío. Eres una piedra de tropiezo, ¿no? Sal de delante mío, Satán, le dice, ¿no? Sí. Es un ejemplo, porque lo que está diciendo acá Cornelio Lápide, que está muy bien en el comentario introducirlo, ¿no? No ha de entenderse esto materialmente. Claro. Lo que estuviese prohibiendo Jesús fuese la voz. Ya me olvidé que esto está dicho de en contra de los injustos. Eso Sí, es lo que no hay que perder de vista. Dicho injustamente, sí. Dicho siempre está dicho injustamente, ¿está claro? Sí. Por eso acá pone esta cautela, ¿no? Y que está muy bien lo que dice aquí Cornelio Lápide, citando a Santo Tomás, ¿no? Sí. Así Pablo en Gálatas capítulo 3.1 llama insensatos a los mismos, ¿no? Vamos a Gálatas 3.1, a ver. O anoetoi, Galatai. ¿Cómo? O anoetoi. A ver. Anoetoi, Galatai. O insensatos Gálatas. O insensatos Gálatas. Pero no es el griego es anoetoi. pero ahí no es un insulto. Porque ¿qué es en Pablo? Será una especie de reproche. Es un reproche, es una advertencia, les está llamando la atención. No los está injuriando. Porque se están comportando con neciamente, insensatamente. Entonces les dice la verdad. Y se las dice por caridad. ¿Se entiende o no? Que reo de la gehenna se entiende por reo del fuego del infierno, eso también es claro, ¿no? Y ya con esto tendríamos explicado todo lo fundamental de este texto. ¿Está claro? Bien. Sí. Después ya lo que sigue, el versículo que sigue, que es lo que vamos a explicar la clase próxima, Francisco. Si vas pues a presentar una ofrenda ante el altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar. Ve primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Muéstrate conciliador con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y seas puesto en prisión. Que en verdad te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último chavo. Muy bien. Acá tenemos ya otra cosa, decíamos, ¿no? Al analizar de entrada el texto dijimos que acá hay otra cosa, porque acá hay la cuestión de la reconciliación previa a la ofrenda, ¿no? Vamos a ver qué significa esto. ¿Y por qué está puesto acá? ¿Qué tiene que ver con lo anterior? Porque acá parece que pasó otro tema. ¿De qué está hablando acá? Me parece que está relacionado por el tema de el trato con el hermano. Claro, sí, pero en relación con acá, con la ofrenda. Pero acá ya lo lleva al tema de la ofrenda que se levanta a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esto acá? Tiene que ver, ¿no? Bien, vamos a trataremos de explicarlo la próxima, ¿sí?